Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en un espacio más de entrevistas y hoy vamos a charlar con Mariona Domènech. ¿Qué tal, Mariona? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Bienvenida, para mí es un placer tenerte aquí. Te presento, tú eres psicóloga, además también eres neuropsicóloga y colaboras con OWL Institute. Y de alguna forma, como especialista en el ámbito de las evaluaciones, ámbito de la neuropsicología, hoy justamente vamos a charlar de este tema y me gustaría también empezar sabiendo un poquito cuál es el trabajo de una neuropsicóloga. Vale, bueno, primero de todo, muchas gracias. A ver, voy a contar un poco más o menos cómo funciona todo el ámbito de la neuropsicología. O sea, hay que tener claro que dentro del ámbito de la neuropsicología hay diferentes ramas, ¿vale? Y se puede diferenciar sobre todo en el ámbito, bueno, más enfocado a nivel de adulto y más a nivel de la población infanto-juvenil. Yo ahora mismo, punto que estoy centrada en población infanto-juvenil, es decir, niños y un poco más adolescentes. Entonces, tú puedes trabajar en el ámbito de la evaluación, es decir, con el fin de conseguir un diagnóstico con los diferentes trastornos del neurodesarrollo, como podría ser una dislexia, un TDAH, una discalculia, bueno, diferentes dificultades a nivel del desarrollo del aprendizaje de los niños. Y también te puedes centrar en cuanto a la estimulación cognitiva. Es decir, te viene un niño con diferentes dificultades, por ejemplo, dificultades en cuanto a la memoria. Pues entonces, bueno, se centra a fortalecer ese proceso cognitivo. Muy bien, fantástico. De alguna forma, la neuropsicología va avanzando con la ciencia y cada vez pues, son más los últimos descubrimientos que nos permiten también saber, sobre todo, el trabajo, ¿no? que podemos hacer también en consulta. Entonces, ¿cuáles serían aquellas áreas donde podemos explorar? ¿Qué podemos medir con la neuropsicología? Pues mira, todo el proceso que digamos una evaluación neuropsicológica empezaría por una primera visita con los padres, donde se explica todas las sospechas que puede tener un padre. Es decir, mira, yo veo a mi niño que es muy movido o que no es capaz de sentarse y estarse quieto y poder hacer los deberes. Bueno, y aquí ya ves las posibles sospechas. Entonces, a raíz de ahí, cuando ya tienes todos los primeros... toda la primera información que te han dado los padres, empiezas con el niño a hacer una evaluación. Se empieza siempre con un test a nivel global donde te da el resultado del coeficiente intelectual del niño y a partir de ahí empezar a trabajar y luego se pasan diferentes tests más específicos, es decir, a nivel de atención, a nivel de memoria, a nivel de lenguaje y a partir de los resultados que se han obtenido, bueno, sacamos conclusiones y vemos dónde tiene las diferentes dificultades el niño. Si son dificultades a nivel de lenguaje, bueno, podríamos estar entrando en dislexias o algún tipo de dificultad en la lectoescritura. Y entonces a partir de ahí, bueno, se entrega el informe a las familias y ya se adapta también en algunos casos a nivel curricular en la escuela. O sea que de alguna manera podríamos empezar por una imagen muy global, ¿no? Como sería la inteligencia, y luego a partir de aquí ir profundizando o explorando en distintos tipos de áreas o de capacidades cognitivas, ¿no? Exactamente, que al final, o sea, a primera vista te da una imagen global de las diferentes capacidades del niño, ¿vale? Porque te da el coeficiente intelectual, pero también te da 5 índices diferentes. Y eso ayuda mucho porque si en un futuro se tiene que trabajar a nivel de estimulación cognitiva, tú ya sabes los puntos fuertes y los puntos débiles de ese niño o de ese adolescente o ya sea adulto, porque también se puede pasar a nivel de adultos. Pero realmente tú para empezar a trabajar en unas sesiones de estimulación cognitiva, tú lo que necesitas saber son los puntos fuertes y los puntos débiles a nivel cognitivo de esa persona para intentar compensar los puntos débiles a través de los puntos fuertes y fortalecer aquellos puntos que son más débiles. O sea, que de alguna forma buscamos que haya un equilibrio de alguna manera, ¿no? Que podamos llegar a que la persona, las áreas más, digamos, de débiles, ¿no? O a reforzar, pues puedan quedar compensadas por áreas más fuertes. Exactamente, sí, que es la estrategia de restauración que se llama así un poco más técnicamente. Muy bien, fantástico. Así que de alguna forma aquellos padres y madres que a lo mejor nos están viendo y a lo mejor tienen dudas, el hecho de hacer una evaluación neuropsicológica ya es un primer paso para poder pues, poner remedio o poner al menos un proceso de orientación, ¿no? A su caso o su situación. Sí, 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 claro. A veces muchos padres vienen a consulta con el miedo de, ostras, ¿y si mi hijo tiene esto? Bueno, pues Claro. realmente no pasa nada. Yo siempre digo que
mucho mejor saberlo y diagnosticarlo si es que hay, que no tener siempre la duda y que el niño vaya avanzando a nivel académico sin tener sus adaptaciones, porque realmente entonces ya sí que puede derivar a problemas a nivel emocionales, frustración, diferencias con el grupo de iguales, bueno, puede desembocar a diferentes ya problemas más a nivel emocional. Entonces yo siempre digo que, bueno, quizás sí, hay un posible diagnóstico de alguna dificultad, pero mucho mejor saberlo y ponerle las cosas fáciles al niño que no seguir con las dificultades que presenta. Correcto. Siempre es mejor prevenir que no luego tener que correr, ¿no? Y tener que estar ahí, pues, Exacto. sufriendo. Y además también cuando son casos o situaciones desde muy pequeñitos, ¿no? Porque desde muy pequeñitos que ya vemos algunos indicios de posibles trastornos, posibles dificultades, pero a veces los padres como que se ponen una venda a los ojos, ¿no? De no, no, a mi hijo no le pasa nada. Claro, Claro. también es complicado también convencer a veces a los padres, ¿no? De que realmente es importante hacer un proceso de neuropsicología. Sí, sí, o sea, hay casos que realmente cuesta mucho y realmente cuando das en la última sesión con los padres, que tú ya tienes el informe realizado y todo y Ujú. tienes que dar como el diagnóstico final, hay veces que a los padres les cuesta como encajar el diagnóstico final. Pero bueno, yo siempre digo que como más temprano se pueda coger esto, mucho mejor, porque cuanto más pequeño sea el niño, Claro, más capacidad de plasticidad a nivel neuronal tiene el niño, más capacidad de cambio. Es decir, estamos en la fase total de neurodesarrollo y como claro, más grande sea, menos plasticidad y menos margen de mejora. Entonces, totalmente. bueno, más pequeñito, realmente mejor. Aunque sea Mejor. más duro para los padres, realmente para ellos es lo mejor. Podemos entender, Mariana, que a lo mejor son miedos, son inseguridades, también a veces hay un juicio en su entorno de que a lo mejor pues comparan, ¿no? Las comparaciones que son odiosas, ¿no? De alguna forma, como el hijo de mi amigo o la hija de mi amiga no le pasa nada, que luego también entraremos en el tema de la normalidad, porque la normalidad tampoco es algo que podamos estandarizar. Pero sí que es verdad que hay resistencia, hay una serie de miedos, ¿no? Y sobre todo supongo que es el hecho de darles, ¿no? Esa confianza a esos padres de que puedan realmente ver los beneficios en lugar de los perjuicios o de los eventos negativos. Sí, sí, totalmente. Y además es el hecho de, bueno, ponerle una etiqueta a mi hijo. Ostras, Sí, es que mi hijo tiene dislexia, mi hijo tiene TDAH, bueno, el hecho de que mi hijo ya tiene una etiqueta. Pero yo siempre le enfoco en el hecho de que realmente es un beneficio enorme para el niño, exacto. enorme. También además que muchas veces no es permanente, es decir, que es simplemente una dificultad en cuanto al desarrollo, que luego si se trabaja eso remite. Exacto, totalmente. Es decir, que podemos encontrar una solución o al menos que esas situaciones, esas situaciones que el niño o niña pues, de alguna forma puede llegar a originar, que puedan también suavizarse. A lo mejor alguien Claro, que tiene o tiene el diagnóstico de TDA, pues pueda tener al menos, TDAH, pues pueda tener al menos una serie de protocolos o procesos que le ayuden al menos a esa impulsividad o esa atención a mejorarla. claro. Y además que, por ejemplo, con un diagnóstico de TDAH de Sí, sí, tipos impulsividad e hiperactividad, sí. muchas veces tienen dificultades también a nivel, bueno, en casa, porque Ujú, son muy móviles, porque es que no me presta atención, porque no para quieto, ujú. y entonces se ven, bueno, dificultades en cuanto al convivir con él. Entonces, claro, aquí también, cuando tú tienes el diagnóstico, tienes que dar pautas a los padres. Entonces, aquí Exacto. vemos una mejora para el niño y también para la convivencia dentro del núcleo familiar. Totalmente. No Entonces, podemos extraer al niño, simplemente decir, no, el claro, problema o la situación es del niño. No, no, es del todo el sistema. claro. Sí, sí, o sea, hay muchos ámbitos en el que se ve una mejora. Con lo cual, los padres también han de estar implicados, que es un punto importante. No es solo llevo a mi hijo, hacemos la evaluación, sino luego también la familia tiene que tener un seguimiento, una implicación, pasar por el proceso, ¿no? Claro, sí, 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 100%. Y además muchas veces, yo me he encontrado veces que padres me dicen, ostras, es que no llego a entender qué es lo que le está pasando a mi hijo, no llego a entender cómo es mi hijo. Y Ujú. sí que a veces algunos padres me han dicho, vale, es que lo que me estás contando, al hacer como la devolución del informe, estoy entendiendo al 100% por qué mi hijo se comporta así, por qué a Claro, mi hijo le pasa esto, porque, es decir, que llegan a entender al 100%, bueno, todo el global de la situación y de cómo es su hijo, que yo creo que esto es
bueno, muy beneficioso, la verdad. Exacto. El saber tranquiliza de alguna forma. A veces cuando no sabemos, ¿no? Nos preocupamos más y a lo mejor sí que ese momento, ese impasse de saber realmente lo que está ocurriendo genera tensión, pero luego es una tensión que se canaliza hacia una acción positiva, una acción de ocuparse en lugar de preocuparse. Exacto, sí, sí, totalmente. Entonces, cuando ya estamos en esa fase en la que ha habido un diagnóstico y estamos ya trabajando con ello, de alguna manera también los padres van tomando esas herramientas, ¿no? Y ahí es importante también hacer un mantenimiento o un seguimiento, ¿no? Porque a veces también los padres se quedan con algunas ideas, pero bueno, claro, las situaciones también van evolucionando, los niños también van creciendo. ¿Qué podemos hacer en Claro, estos casos? normalmente cuando se hace un diagnóstico también se hace como una orientación, es decir, tú como profesional de la neuropsicología recomiendas, pues mira, si ha sido un caso de diagnóstico de dislexia, pues mira, yo a familias digo, es mejor que vaya con sesiones de logopedia para detectar las dificultades a nivel de lectoescritura o psicopedagógica y así las dificultades se vayan disminuyendo. Y yo siempre digo también que al año, 2 años más o menos, si los padres quieren, obviamente, se puede volver a hacer una reevaluación para realmente ver a ver si las capacidades se han como ajustado a su edad cronológica. Entonces así se puede comparar. O sea, es decir, es un seguimiento, no se hace una evaluación y se queda ahí, sino que se va haciendo como un seguimiento, quieras o no, con la familia. Exacto. Es como una fotografía que se va tomando en varios momentos del tiempo para ver esa evolución o ese trabajo que se va produciendo. Exactamente, porque en el momento en que se hace la evaluación, nosotros lo que comparamos es la edad mental de ese momento con la edad cronológica, ¿vale? Y muchas veces cuando hay algún tipo de trastorno del neurodesarrollo, estas dos edades no son iguales, no se corresponden la edad cronológica con la edad mental. Entonces, el objetivo, lo que se quiere conseguir es que sean lo más parecidas posibles. Entonces, bueno, por eso hay un seguimiento y a lo largo del tiempo pues se quiere ver si se ha conseguido o no esta igualdad. Claro, este mensaje, Mariona, es muy también motivante para la gente que a lo mejor está viendo que sus hijos tienen una serie de dificultades, pero también de alguna forma a veces puede ser que los padres hayan tirado la toalla, es decir, bueno, hay las dificultades, pero ya no va a mejorar. No, no, a lo mejor sí que podemos hacer progresos. Y a lo mejor esos progresos pueden ser pequeñitos, ¿no? Pero para el niño o para la niña, pues pueden ser enormes también. Sí, es que sobre todo para el niño y más cuando son pequeños, los niños se comparan mucho con su grupo de iguales y dicen, ostras, es que a mí me está costando mucho esto y a mis amigos o a mis compañeros de clase no. Entonces entramos en lo que he dicho antes, problemas a nivel emocional, frustraciones, Exacto. bueno, estima, y por eso yo aconsejo que, aunque por poca que sea la sospecha, descartarlo o bien afirmarlo. Exacto. Con lo cual aquí también veríamos, Mariona, un trabajo emocional en paralelo, ¿no? Un trabajo de gestión emocional que podemos hacer también a la par que estamos trabajando con el logopeda o con una reeducación o con un proceso también de neuropsicología, ¿no? Exacto, sí. También se recomienda normalmente empezar con sesiones a nivel de intervención psicológica, pues para temas de, es lo que he dicho, frustraciones, baja autoestima, porque está muy ligado a todos estos trastornos del neurodesarrollo. Por ejemplo, cuando un diagnóstico de altas capacidades también va muy ligado a problemas en cuanto a habilidades sociales, porque son niños que no saben relacionarse con su grupo de iguales, porque Exacto. ellos cognitivos se comparan con, bueno, personas que son en edad cronológica más grandes que ellos. Entonces, Totalmente. sí, mejor acompañarlo con una intervención psicológica. Y esa intervención también podría ser para los padres, ¿no? Porque es lo que hablamos. Muchas veces la gran gestión también es de los adultos, porque los adultos al final también pueden proyectar muchos de sus miedos, inseguridades, sus dudas, ¿no? Y al final es como un bucle o una retroalimentación en negativo. Sí, 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 claro. Es decir, cuando se hace un diagnóstico, primero de todo hay que dejar muy claro que los padres hayan entendido lo que implica ese diagnóstico. Es decir, entender el trastorno, ya sea dislexia o sea lo que sea, entender el trastorno y a partir de aquí, cuando los padres lo han entendido, pues poner unas pautas para ellos también que sea más fácil. Y claro, en la intervención psicológica con el niño, muchas veces, cada 4 o 3 sesiones, depende de la evolución del niño,
se hacen sesiones también con los padres para hacer un seguimiento. Exacto, porque al final también los padres como que tienen unas expectativas, ¿no? Y a lo mejor también esas expectativas no son realistas, ¿no? Es que mi hijo debería o tendría que, bueno, tu hijo es el que es, está en la situación en la que Exacto. está, con lo cual hay que gestionar también esas frustraciones, esos miedos o esos imperativos a veces. Sí, porque quieras o no, al final, si realmente nos quedamos con esas expectativas que son más de lo que el niño puede, bueno, de alguna manera se lo pasamos al niño y entonces Exacto. el niño lo ve, esa frustración y esa... Claro, es Ujú. como una especie como de conexión o de proyección y transferencia de puntos de transferencia continua entre los padres y los hijos. Y luego también hay otro tercer pilar que es el colegio, ¿no? Las instituciones. ¿Cómo responden a veces las instituciones delante de sus diagnósticos? ¿Qué te has encontrado? ¿Qué es lo que has percibido? Mira, realmente muchas de las veces que un niño acude para hacer una evaluación neuropsicológica, Ujú, las, eh, ya ya se ha mencionado hacia los padres de las posibles sospechas, ujú, porque bueno, los niños pasan muchas horas en el colegio ujú. y donde hay que estar súper atentos, donde tienen que estar quietos en una silla y esas dificultades pues los profesores lo ven y Ujú, normalmente es muy normal y muy común que los niños vengan derivados de la escuela. claro. Entonces, de todo el proceso de evaluación neuropsicológica, Ujú, estamos en contacto directo tanto con los padres como con el colegio. Es decir, es una triangulación del profesional eh, con el tutor del colegio y con los padres. Y a exacto. partir de ahí, pues, sacamos toda la información y si realmente hay una dificultad, con el diagnóstico final se pasa el informe a la escuela para poder hacer un plan individualizado para el niño. Es decir, Exacto. adaptarlo totalmente a sus capacidades para que sea capaz de seguir el ritmo de su clase y de su grupo de iguales para que no sienta esa diferenciación o esa frustración. Totalmente. ¿Tú crees que los profesores están preparados para la diversidad dentro de las aulas? ¿Crees que hay Mm, algunos que sí, hay otros que no? ¿Cómo valoras un poquito el sector o la situación? Y yo creo que no tanto como a mí me gustaría. Es decir, Ujú, es que los niños son muy, muy, muy diferentes el uno del otro y van ujú, a ritmos diferentes aunque tengan la misma edad. claro. Entonces yo creo que cada vez más tendríamos que apostar por la diferenciación de los niños, las Ujú, especialidades. Y yo creo que desde mi punto de vista, sí, obviamente, sí. no estamos centrados tanto como a mí me gustaría en este ámbito. Pero Ujú, bueno, sí que hay escuelas y sí que hay profesionales de este ámbito, obviamente, que ujú. están preparados, pero yo creo que se debería potenciar más. Los profesores o profesoras pueden también apoyarse en los neuropsicólogos, los psicólogos, las psicólogas. Es una forma también de poder tener ese apoyo, a lo mejor externo, ¿no? Es una forma también de dejarse ayudar. Claro, yo siempre que cuando hago un diagnóstico, cuando hago la devolución con los padres, yo digo, sin problema podéis dar mi correo a los tutores, a los profesores, incluso mi número de teléfono, Ujú, porque es decir, en casa tú únicamente tienes a ese niño, a tu hijo, con esas exacto, dificultades. Un profesor tiene, bueno, depende del aula, pero tiene muchos más niños claro. que posiblemente no únicamente haya un niño con dificultades, sino que haya varios. Entonces, bueno, son cosas que se van acumulando y que obviamente pues si se puede ayudar, mucho mejor. Y como más pueda comprender a cada perfil de cada niño, pues mucho mejor y más provechoso será la educación, obviamente. Totalmente. Y el... El trabajo tiene que ser también, como decíamos, ¿no? En equipo. Es decir, tenemos de formar un equipo, lo que sería pues, los profesores, profesoras, la familia, el propio niño, el psicólogo, psicóloga, la neuropsicóloga. Es una forma también de que todos estemos relacionados y coordinados, porque a lo mejor podemos marcar pautas en casa que a lo mejor también no son válidas en la escuela. Exactamente. Es decir, cuando tú pones unas pautas, en la medida de lo posible, estas pautas tienen que Ujú, ser comunes en los diferentes ámbitos. ujú, Si se puede aplicar en la escuela pues, en casa, se tienen que aplicar en los dos ámbitos porque así potenciamos esa pauta y para el niño es mucho más fácil. ujú. Es decir, que si, por ejemplo, con un niño o niña con TDAH marcamos, por ejemplo, unos descansos muy específicos para que la atención pues, pueda recuperarse, ¿no? Esos espacios de descanso, de marcar entre tarea y tarea, que también podría estar no solo en casa, sino también en el colegio, ¿no? Exactamente, sí, sí. Normalmente cuando hay un diagnóstico de TDAH, por ejemplo, de tipo impulsivo y hiperactivo, Ujú, que
el niño necesita movimiento, es normal. Exacto. Entonces, en el plan individualizado que se le hace al niño, una de las cosas que se pone es, si el niño necesita levantarse de la silla, no hay ningún problema. Es decir, necesita su espacio, necesita Correcto. moverse, ningún problema. Entonces, esto también se tiene que trasladar en casa. Es decir, si tú estás comiendo, cenando, lo que sea, y tu hijo necesita levantarse, tenemos que hacerlo dentro de lo permitido, pero Exacto. tenemos bueno, a cómo es el niño. Y supongo que también lo que ayuda es esas consultas que cualquier familiar o cualquier profesional también del ámbito educativo pueda hacerle al neuropsicólogo, ¿no? Que a lo mejor también es la forma de decir, mira, ha ocurrido este incidente, porque claro, cada semana con los niños es un mundo distinto. A lo mejor una semana aparentemente todo puede ir bien y la siguiente semana todo cambia. Con lo cual entiendo que ese apoyo, esa conexión o esa comunicación continua es de gran ayuda realmente. Sí, totalmente. Cuanta más comunicación, realmente, mucho mejor. Y a la mínima que tanto la profesora o el profesor, en este caso, o los padres tengan dudas, pues el profesional, bueno, yo siempre digo que debe estar ahí para lo que necesiten. Es una forma también de ir a una fuente que realmente sea, como bien decíamos, la profesional, la experta en este campo, porque también muchas veces las familias a lo mejor caen en el error de buscarlo todo por internet, ¿no? Y es un poquito como con la medicina, ¿no? Cuando tú buscas por internet, todo es muerte, todo es fatalítico, y realmente es esto, es dejarnos aconsejar, orientar y acompañar por grandes profesionales, como es, por ejemplo, en tu caso, Mariona. Me he encontrado muchos casos que me vienen los padres la primera visita y me dicen, mira, es que yo he estado buscando por internet y yo creo que mi niño tiene esto. Y claro, es decir, te vienen los padres con una posible sospecha y casi ya con el diagnóstico hecho. Y Sí. dices, puede ser que vaya por ahí, pero nos vamos a tranquilizar, vamos a ver toda la información, vamos a hacer la evaluación y a partir de ahí pues vemos qué es lo que hay o lo que no hay. Y si realmente se acaba afirmando que es eso, pues bueno, ya veremos qué es lo que podemos hacer y ya daremos pautas y todo lo necesario. Pero sí que es verdad que muchas veces te vienen los padres con yo creo que mi niño tiene esto. Claro. Es una de las ventajas de la era de comunicación en la que vivimos, ¿no? De que tenemos pues, toda la información a nada, un golpe de móvil, ¿no? Podemos aquí en el Google y nos sale todo. Pero claro, es el problema también de que como no somos profesionales o expertos, no podemos filtrar realmente esa información. Y aquí es donde realmente hemos de consultar y hemos de adaptarnos a las expertas o expertos en los campos. Es que en esa línea, es decir, tenemos como una parte positiva y una parte negativa, porque si tú tienes sospecha de las diferentes dificultades que presenta tu hijo o tu hija, Sí. pues si tú lo puedes consultar a internet, te puede tranquilizar el hecho de, ostras, mira, quizás tiene eso. Por otra parte, muchos de los padres, al ver que hay un posible diagnóstico o un posible trastorno, saltan las alarmas y es decir, no, yo ya no quiero hacer una evaluación, yo no quiero enfrentarme a eso, por eso digo que hay una parte que es beneficiosa y otra parte que es un poco contraproducente. Pero bueno, Exacto. como todo, y las dos versiones. O sea, que lo importante sería, Mariona, que si como papá o mamá estás viendo este vídeo y tienes alguna sospecha o simplemente hay algún indicio o hay algún elemento que quieras también pues, corroborar o puedas simplemente pues, explorar, que puedas acudir, ¿no? Que puedas pedir ayuda, ¿no? Sí, yo aconsejo que todas las familias, por pocas que sean las dudas, pues acudan a buenos profesionales, en este caso, en el ámbito de la neuropsicología, pues con el objetivo de llegar a entender mejor realmente pues a nuestros hijos y también ayudarles a su día a día a que no se les haga tan complicado. Y sobre todo, como tú bien decías, ¿no? Cuanto más pequeños, ideal, porque sí que es verdad que a veces hay padres que esperan y luego vienen a consulta, pues a lo mejor niños o niñas que ya tienen pues 10, 11, 12 años y bueno, vamos ya justitos. Quizá no tarde o sí, pero vamos justos, ¿no? No, realmente tarde tampoco, porque sí que estás aún en la etapa de neurodesarrollo, pero ¿Vale? claro, No es si lo se puede mismo, coger los 6 años, mucho claro, mejor que obviamente. claro, Como más tardemos, pues menos margen tenemos claro. O ya si te vienen como adolescentes con 15, 16 años, aquí ya estamos ya aquí ya. rozando el límite, ¿no? Sí, porque además, bueno, esos niños ya tienen sus hábitos cogidos, y es mucho más difícil trabajar sobre cosas que ya están muy pautadas y muy marcadas. Totalmente.
Mariana, nos acercamos ya al final de esta entrevista. La verdad es que muy interesante y podríamos seguir hablando sobre el tema de neuropsicología porque es un campo súper apasionante. Me gustaría también dar algún último mensaje a la gente que nos está viendo y a lo mejor está preocupada, a lo mejor tiene dudas, a lo mejor está con esa situación de ¿qué hago, no? ¿Pido ayuda, no pido ayuda? ¿Tú qué les dirías a estas personas? Pues yo aconsejo a todas estas personas que, bueno, como he dicho, que por pocas que sean las dudas, acudan a un buen profesional, siempre con el objetivo de que los pequeños, en este caso, pues puedan vivir mucho más tranquilos y mucho más cómodos en su día a día. Y que realmente, aunque haya una etiqueta, que no hay ningún tipo de problema, porque realmente, bueno, yo creo que aquí el problema es un poco a nivel social aún, pero bueno, no hay ningún tipo de problema y que en algunos casos es totalmente temporal, que con ayuda eso remite y que bien para ellos. Yo siempre he sido del parecer, Mariona, de que con etiqueta o sin etiqueta se tendrá que trabajar, con lo cual lo importante es poder descubrir o poder saber más o menos qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está sucediendo para poder empezar a ponerle, o solución no, pero al menos poder hacer un plan de trabajo para ir mejorando en este campo. O sea, que al final la etiqueta, bueno, hay padres incluso que dicen, pues mira, a mí no me gusta poner la etiqueta. Ok, pero trabajar, hemos de trabajar sí o sí, con o sin etiqueta. Exacto, o sea, realmente el objetivo acaba siendo el mismo, que es necesitamos una mejora del niño y ya está. Si Exacto. no, pues no le ponemos esa etiqueta y ya está, ningún problema. Pero sí que los niños, bueno, es un bien para los niños. Eso es lo que tiene que quedar claro. Exacto, hay que ponerse en esa tesitura, en esa intención positiva de que al final es un propósito para que tu hijo o tu hija pues, pueda mejorar, pueda progresar y que luego esto queda como adulto, ¿no? También esto es una evolución, o sea, el trabajo que se haga de pequeños, esto ya formará parte de su vida para siempre, para cuando ya sean totalmente formados. Claro, claro. Es decir, si en las edades que estos niños necesitan mejora no se les da la mejora, estas dificultades pasarán a la etapa adulta. Exacto. Y luego nos encontraremos a lo mejor, pues, adultos que a lo mejor, pues, que incluso hay muchos papás y mamás que te lo dicen, ¿eh? Dicen, yo creo que fui un TDAH no diagnosticado. Ostras, pues a lo mejor en tu caso, si se hubiera Sí, trabajado, se hubiera también podido pactar algunas pautas o orientaciones, a lo mejor estaría una situación mucho mejor, ¿no? En tu caso, o a lo mejor estarías en una situación diferente. sí, eso también me he encontrado con padres que me dicen, es que yo creo que en su momento tenía dislexia, Ujú. así que, bueno, supongo que mi niño tendrá dislexia porque es normal, también hay una parte que es genética, por lo tanto Exacto. es muy... Pero sí, muchos padres me dicen, yo creo que tenía dislexia, pero nunca he estado diagnosticado de ello, Ujú. porque, bueno, antes este ámbito no era tan conocido como lo es Claro. ahora. Claro, y a lo mejor hay muchos padres y madres que han sufrido en la infancia, ¿no? Porque antes la gente que tenía ese tipo de dificultades de aprendizaje rápidamente eran etiquetadas por los profesores y profesoras como tontos o como que no son capaces de aprender o que tienen un cierto retraso. Pero realmente ahora, gracias a la neurociencia, gracias a la ciencia, hemos podido pues, cambiar un poquito ese sistema. Hemos podido ver que realmente pues, no es ni todo esto, simplemente son dificultades que podemos también empezar a trabajar. Ujú. Y realmente creo que no somos conscientes de la cantidad de niños que presentan este tipo de dificultades, es decir, son muchos más de los que nos imaginamos. Sí, Por sí. eso yo siempre lo digo a los padres cuando vienen, es que ni te preocupes porque no te imaginas la de niños que Sí. tienen estas dificultades y es increíblemente muy normal. Exacto. Y a lo mejor ese padre o esa madre que no tuvo ese apoyo, pues ahora a lo mejor tiene la oportunidad de brindar ese apoyo para su hijo o su hija. Lo que no tuvo para él o para ella, sí puede hacerlo por sus hijos. Claro. Ujú. Muy bien. Mariona, ¿dónde la gente te puede encontrar? ¿Dónde te puede contactar? Pues mira, podéis encontrarme en la página web de Owl Institute como Ujú. neuropsicóloga del centro Muy bien. y bueno, básicamente ahí. Perfecto. O sea, que cualquier persona que tenga algún tipo de duda, como antes hemos dicho con Mariona, de si mi hijo tiene esta dificultad o si tiene esta problemática o si puede tener ese tipo de indicio de algo, pues que antes de mirar por internet y que simplemente esté pues, haciendo su propio diagnóstico, por favor, no hagamos esos diagnósticos sin ser profesionales, podamos acudir a una gran experta y profesional como es Mariona Domènech. Exacto. Muchas gracias, Oriol. Muchas gracias a ti por esta super charla, que hemos aprendido mucho y esperamos y deseamos que la gente que nos ha visto al menos empiece a cambiar un poquito esa mentalidad y que, sobre todo, que pida ayuda. Importante, dejémonos aconsejar por los grandes expertos. Muchísimas gracias, Mariona.
Esperemos que sí. Muchas gracias a ti. Un abrazo, que vaya bien. Chao. Adiós.